Hola Glenn y comunidad, me llamo Esteban, y la historia que les voy a contar hoy es apenas la punta de un iceberg totalmente oscuro, que vivió mi familia desde que nos instalamos en una ciudad cercana al límite entre México y Estados Unidos. El nombre de la ciudad no importa, y prefiero no decirlo porque sé que, si se hace público, más de uno querría ir a buscar lo que voy a contar, y la verdad no me interesa molestar a nadie más de lo que ya fue afectado por esta historia. Todo empieza mucho antes de que yo naciera, desde los padres de mis abuelos, mis tatarabuelos. Ellos llegaron a ese lugar cuando prácticamente no había nada, solo algunas construcciones otorgadas por el gobierno. Era algo parecido a esas noticias donde ofrecen casas muy baratas para poblar zonas desiertas. En mi familia siempre se dijo que pagaban apenas monedas por mes, como si fuera más un intercambio que una compra. Con el tiempo entendimos que ese intercambio no era solo por dinero o por una vivienda. También implicaba algo más, algo que nadie en ese momento alcanzó a comprender. Cuando le entregaron los planos de la casa a mi bisabuelo, que era un hombre bastante terco, se puso a revisarlos con mucho detalle, y ahí encontró algo que no le cerraba. En los planos aparecía un sótano que no tenía ninguna entrada visible. Era como si la casa tuviera un espacio oculto que no figuraba en la construcción real. Eso le pareció suficiente para ir a reclamar. Se juntó con dos vecinos que también habían comprado en ese barrio. Aunque las casas estaban separadas entre sí, eran idénticas. Compararon los planos y confirmaron lo mismo. Todos tenían un sótano que no aparecía por ningún lado. Pensaron que era un error o incluso una estafa. Cuando fueron a quejarse, las personas encargadas de las viviendas les dijeron que no había ningún problema, que las casas sí debían tener ese sótano, y que en todo caso la constructora se había equivocado al no dejar el acceso. Incluso les explicaron que esos espacios formaban parte de la base original de las construcciones. Mi bisabuelo no quedó conforme, pero en ese momento no insistió más. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, tomó sus herramientas y se encerró en la habitación donde, según los planos, debía estar el acceso. Era el cuarto más pequeño de la casa, el que casi no se usaba y que normalmente funcionaba como depósito. En esa época esas casas se entregaban a parejas recién casadas, así que ese espacio no era para hijos, sino para guardar cosas. Cuando mi bisabuela escuchó los golpes, le preguntó qué estaba haciendo. Imagínense la situación. Una casa nueva, recién entregada, y uno de los dueños rompiendo el piso sin dar explicaciones. Discutieron, eso es lo que siempre contó mi padre. Pero como ya les dije, él era muy terco, y decidió seguir adelante con lo que tenía en mente. La base de la casa estaba muy bien hecha, así que a mi bisabuelo le tomó 2 días completos estar rompiendo y golpeando el piso. Fueron 2 días en los que prácticamente no habló con nadie. No quiso decirles a sus amigos ni a los vecinos qué estaba haciendo. Y como las casas estaban bastante separadas, no hubo problema con el ruido. Cuando llegó el fin de semana, que en teoría era para descansar después de trabajar en el campo, decidió terminar lo que había empezado. Consiguió una masa y se puso a romper la última capa de concreto. En el último golpe el suelo cedió más de lo que esperaba. Casi se viene abajo una parte entera, y él estuvo a punto de caer, pero alcanzó a sostenerse y se quedó mirando hacia abajo, y lo que vio lo dejó completamente sorprendido. Tuvo que abrir la ventana porque el polvo que cayó al sótano era demasiado. Cuando se asomó, vio que había más de 3 metros de profundidad, algo totalmente fuera de lo normal, porque los sótanos comunes apenas llegan a 2 metros, y suelen ser solo espacios para guardar cosas, como cajas, ropa de otra temporada o vino. Esto era otra cosa. Bajó una lámpara con una cuerda, un sol de noche, y la fue descendiendo poco a poco. La luz, que apenas alcanzaba, empezó a revelar lo que había en las paredes. Y no había revoque, ni pintura, ni nada parecido a una construcción terminada.
Eran marcas hechas con manos, con dedos, como si alguien hubiera untado las palmas en algún tipo de pintura y hubiera dejado dibujos irregulares, símbolos que parecían antiguos, como jeroglíficos mal hechos. El suelo era de tierra húmeda y compacta, algo que ya de por sí no tenía sentido en una casa así. En una de las esquinas había una mesa con una silla, y debajo de la mesa un cuadro boca abajo, cubierto con varios papeles, como si alguien hubiera querido ocultarlo. Mi bisabuelo le contó todo a mi bisabuela, y ella pensó de inmediato que podía tratarse de una red de túneles entre casas, algo del gobierno para vigilar, lo cual no sonaba tan descabellado considerando lo barato que les habían dado las viviendas. Pero él la calmó y le pidió que no le dijera a nadie, ni siquiera a los vecinos, porque si eso era algo especial dentro de su casa, lo mejor era mantenerlo en secreto. Aunque cuando él decía especial, en realidad pensaba que podía ser un espacio extra que podía aprovechar, cosa que con el tiempo quedó claro que no era así porque ese lugar ya estaba ocupado por algo. Con ayuda de mi bisabuela bajó al sótano usando una escalera que tenía para trabajos en los árboles frutales. Ella se quedó sosteniéndola un rato, pero después se fue a seguir con sus cosas, confiando en que no pasaría nada. Él se quedó solo abajo. Lo primero que hizo fue sentarse en la silla, tomar los papeles y levantar el cuadro para ponerlo sobre la mesa. Al verlo bien se dio cuenta de algo extraño. Ese cuadro era parte de otro que estaba colgado en el comedor de la casa, uno que ya venía con la vivienda. Era como si alguien hubiera dividido una misma imagen y la otra mitad estuviera escondida ahí abajo. En el cuadro de la cocina había una casona, y en el del sótano se veía el parque del mismo terreno, de noche. Luego se concentró en los papeles. Eran 4 hojas escritas en un idioma que no reconocía. Aún así intentó leerlas, como hace cualquiera cuando se encuentra con algo desconocido, tratando de descifrarlo aunque no entienda. Pero justo cuando empezaba a leer en voz alta el primer párrafo, la lámpara se quedó sin combustible y la oscuridad fue total. La única luz que quedaba era la que entraba desde arriba por la ventana, muy débil. Apenas alcanzaba a distinguir la silueta de su propia mano. Y entonces empezó a escuchar el viento. La ventana abierta dejaba pasar corrientes de aire que bajaban directo al sótano, pero el sonido no era normal. No era solo viento, era un siseo, como el de una víbora enorme, algo que no encajaba con lo que estaba pasando. Y cuando escuchó un roce contra la pared como si fueran uñas pasando por las pinturas, ya no pudo aguantar y gritó. Un grito que hizo que mi bisabuela corriera de inmediato, completamente asustada, porque él no era un hombre que reaccionara así. Él nunca había sido de tener miedo. Mi bisabuelo notó que algo estaba mal y subió rápido las escaleras. Llevaba la hoja en la mano. Lo primero que dijo fue que sentía que algo malo pasaba en esa casa. Ese mismo día decidieron tapar el agujero con maderas gruesas y cerrar la puerta con llave. Después de eso, mi abuelo cambió por completo. No dejaba de leer esa hoja y apenas se quedaba solo actuaba extraño. Decía que veía sombras moverse dentro de la casa, figuras oscuras que aparecían en los pasillos o detrás de las puertas. Con el tiempo empezó a hacer algo todavía más raro. Cada vez que se quedaba solo, volteaba todos los cuadros de la casa. Mi bisabuela intentó ayudarlo, pero ya no sabía qué hacer. En esa época no entendían mucho sobre problemas mentales, y terminó hablando con un médico que, sin investigar demasiado, le recetó sustancias ilícitas bastante fuertes para tranquilizarlo. Mi abuelo empeoró muchísimo. Las visiones eran más frecuentes y empezó a decir que las sombras ya no estaban solo en la casa. Mi abuela decía que a veces él se despertaba de madrugada mirando fijo una pared vacía, sudando y murmurando cosas que nadie entendía, hasta que pasó lo peor. Una tarde mi abuela salió a hacer unas compras y cuando volvió encontró la puerta de la habitación del pozo abierta.
Eso ya era raro porque esa llave siempre estaba guardada. Desesperada pensó que algo había pasado, y al llegar a la habitación vio a mi abuelo colgado de un tirante con una soga. Ella entró en shock. Intentó ayudarlo como pudo y buscó cortar la cuerda rápidamente para bajarlo. Pero cuando el cuerpo cayó golpeó directamente sobre las maderas que cubrían el agujero. La madera se rompió por completo y mi abuelo desapareció dentro del sótano. Mi abuela salió gritando de la casa completamente desesperada. Por varios días no quiso volver a entrar. Se fue a vivir con una vecina mientras otros familiares intentaban sacar el cuerpo de ahí abajo, porque el agujero era más profundo de lo que pensaban. Pero lo peor vino después, porque mi bisabuela empezó a tener las mismas visiones que había tenido mi bisabuelo. Al principio creyó que era el trauma por todo lo ocurrido, pero después comenzó a decir cosas demasiado específicas. Contaba que veía a su marido reflejado en los cuadros de la casa, parado detrás de las personas de las fotografías, observándola. Decía que no estaba solo, que junto a él había una sombra enorme, una figura oscura que nunca se quedaba quieta del todo. Cada vez que miraba un cuadro sentía que algo cambiaba apenas apartaba la vista. Hasta hoy la casa sigue abandonada y en mi familia todavía hay personas que creen que todo empezó con aquella hoja que encontró mi abuelo. Lo extraño es que nunca apareció de nuevo. Y honestamente, después de escuchar todo lo que pasó allí, creo que nadie tiene ganas de volver a buscarla. Continuamos. Al terminar la carrera de veterinaria, la facultad tenía un convenio obligatorio con distintos ranchos alejados de la ciudad para realizar una pasantía. Técnicamente ya tenía todas las materias aprobadas, pero para recibir el título necesitaba completar ese trabajo de campo. El rancho al que me enviaron era enorme. Tenía animales de granja y también algunos animales domésticos que vivían alrededor de la propiedad. Cuando llegué descubrí que el lugar estaba prácticamente a cargo de 2 cuidadores ancianos. 2 hombres que debían rondar entre los 70 y los 80 años. Los dueños casi nunca estaban ahí porque vivían viajando constantemente, así que ellos se encargaban de todo. Por lo que me contaban, habían pasado décadas trabajando en ese campo y hacían la mayoría de los procedimientos de manera muy casera. Capaban caballos y toros ellos mismos. Atendían heridas con remedios preparados por ellos y resolvían casi todo usando métodos antiguos que, sinceramente, muchas veces complicaban más la vida de los animales de lo que ayudaban. Yo pensé que mi llegada les iba a caer mal, sobre todo porque venía de la universidad con técnicas más modernas, medicamentos nuevos y otra manera de trabajar. Pero para mi sorpresa no fue así. Al contrario, estuvieron bastante abiertos a escucharme y hasta me pedían consejos sobre antibióticos o tratamientos para ciertas infecciones. Donde más trabajo terminé teniendo fue en la época de partos, especialmente con las ovejas y las vacas. Ellos mismos me dijeron que desde hacía años tenían problemas muy extraños con las crías. Muchas no nacían vivas, y las que sobrevivían venían con deformidades muy graves. Cuando me contaron eso, pensé que exageraban, así que les pregunté si tenían fotografías o algún registro. Los 2 se rieron y me dijeron que no necesitaban fotos, que en uno de los graneros guardaban las muestras. Cuando entré a ese granero sentí algo muy parecido a entrar en un museo de la muerte. Había cráneos de vacas deformadas pegadas por los huesos frontales. Restos de animales conservados dentro de frascos con un líquido que supongo que era formol, aunque honestamente nunca quise acercarme demasiado como para comprobarlo. Algunas crías tenían 5 patas, otras habían nacido sin cola, con 2 hocicos o con órganos completamente expuestos. Había frascos llenos de tejidos y partes de animales que preferí no preguntar qué eran, porque el nivel de detalle con el que habían conservado todo eso me hizo sentir incómodo de inmediato.
Me quedé observando unos segundos y después empecé a hacer preguntas, porque necesitaba entender dónde estaba trabajando realmente. Les expliqué que muchas de esas deformaciones podían tener origen genético o estar relacionadas con algún problema ambiental, quizá algo en el agua o en la tierra. Cuando dije eso, los dos se miraron entre sí, y uno de ellos me respondió algo que todavía recuerdo perfecto. Me dijo que la Tierra estaba enferma. Le pregunté qué quería decir con eso, y entonces me explicaron que años atrás habían caído meteoritos en distintas zonas cercanas al rancho. Esa era justamente la razón por la que los dueños viajaban tanto, porque desde entonces se habían obsesionado con las piedras que caían del cielo. Según ellos, después de esas caídas empezaron a aparecer las deformidades y el comportamiento extraño en varios animales. La manera en que me lo dijeron no sonó como una superstición de campo. Sonó como si realmente estuvieran convencidos. Les pedí los nombres de los dueños para investigar un poco más y me los anotaron en un papel. Después traté de tranquilizarlos y les dije que probablemente la mejor solución era separar parte del ganado, mover a las hembras preñadas a otra zona y controlar mejor los nacimientos para evitar que siguieran ocurriendo esos casos. La pasantía incluía alojamiento dentro del terreno, así que yo dormía en un pequeño ranchito apartado del resto del campo. No tenía internet, pero sí señal suficiente en el teléfono para usar datos móviles y conectarme desde mi computadora portátil. Esa misma noche busqué los nombres de los dueños, y fue ahí donde entendí que ese lugar no era un rancho normal. Había muchas fotografías de ellos en internet, pero no eran conocidos por la crianza de animales ni por el negocio ganadero. Eran conocidos por la caída de los meteoritos y las criaturas que supuestamente salían de ellos. Según la teoría de esos hombres, los meteoritos no caían al azar. Decían que algo viajaba dentro de ellos, una especie de organismo o entidad que contaminaba la tierra donde impactaba. Después, cuando los animales comían pasto o tomaban agua de esa zona, las crías empezaban a nacer deformes porque en realidad estaban evolucionando para convertirse en algo diferente. Muchos los trataban de mentirosos o estafadores, pero ellos aseguraban que era real. La verdad, yo no les di demasiada importancia. Pensé que era gente obsesionada con teorías raras, y seguí trabajando normalmente. Durante la primera semana todo pareció relativamente tranquilo, hasta que una noche me tocó asistir a una perra labradora que estaba teniendo problemas para parir. Todas las crías nacieron muertas porque tenían deformidades. Algunas ni siquiera parecían perros completos. Después de eso intenté convencerme de que seguía siendo una coincidencia, pero unos días más tarde, una yegua dio a luz a un potrillo sin cabeza. Lo peor fue que no murió durante el parto, y hubo que dormirlo. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo de verdad. Tomé fotografías, junté muestras y envié correos electrónicos a distintos profesores y especialistas explicando lo que estaba pasando. Necesitaba que alguien me dijera que había una explicación lógica para todo eso. Pero lo peor todavía no había pasado. Una tarde entré a la casa principal del rancho cuando no había nadie. Había escuchado ruidos desde afuera y pensé que quizá algún animal se había metido. Antes de entrar llamé varias veces, pero nadie respondió. Entonces abrí la puerta, y ahí lo vi. Había algo encadenado dentro de una de las habitaciones. Al principio pensé que era una persona deformada, pero cuando se movió sentí que me iba a desmayar. Era un chico, o al menos su forma era humana. Tenía patas de cabra, la piel llena de quemaduras y la cara completamente deformada. Sus facciones parecían mezcladas de una forma imposible. Estaba llorando y haciendo unos sonidos horribles, como si quisiera decir algo pero no pudiera. No sé cuánto tiempo me quedé mirándolo, quizás segundos o quizás más, pero reaccioné cuando esa cosa levantó la cabeza. Me miró directo a los ojos y salí corriendo. Regresé a mi posada,
Agarré todas mis cosas y me fui del lugar esa misma noche. No avisé nada. No hablé con nadie y nunca más regresé. Lo más extraño es que tampoco intentaron buscarme ni comunicarse conmigo después de eso. Días más tarde recibí respuestas a los correos que había enviado con las fotos y las muestras. Algunos especialistas dijeron que lo que aparecía ahí podía ser contagioso, o estar relacionado con algún tipo de contaminación biológica extremadamente peligrosa. Y ahí fue cuando empecé a desesperarme, porque durante semanas había comido la comida que preparaban en ese lugar. Había tomado agua del rancho y convivido con esos animales todos los días. Me hice estudios de todo tipo y hasta ahora todos salieron normales. Aparentemente no tengo nada. Pero desde entonces vivo con un miedo constante. Nunca tuve hijos. Nunca quise tenerlos. Porque aunque los médicos me digan que estoy bien, hay una parte de mí que todavía recuerda lo que vi encadenado en esa habitación. Y honestamente no sé si podría soportar la idea de que algún día algo así pudieran hacer por mi culpa. Continuamos. Hola Glenn. Espero que puedas escuchar esta historia tan particular de un pueblo cercano al río, porque lo que padecimos ahí con mi familia todavía me cuesta explicarlo para que me crean. Hace algunos años fuimos de vacaciones a esa zona de México. Algunos le llaman Pueblo Grande, otros Pueblo Bravo. Desde que llegamos algo nos llamó la atención, porque todas las casas eran de una sola planta pero estaban elevadas, como si estuvieran apoyadas sobre una base alta de más o menos 2,5 metros. Abajo quedaba un espacio abierto que algunos usaban para guardar el auto, y otros como una especie de cuarto para herramientas. Nunca había visto algo así, y en ese momento me pareció curioso, incluso práctico. Pero después entendí por qué estaban hechas de esa manera. Alquilamos una casa con vista directa al río, y la verdad es que el lugar era hermoso. En esa época mi padre estaba muy metido en la pesca, así que el plan era simple: ir, descansar y que él pudiera pescar tranquilo. Mi madre y mi hermana se encargaban de cocinar mientras yo aprendía con él, pasando horas al borde del agua. El primer día fue perfecto. Hubo pesca, comida, juegos, nos reímos mucho y todo parecía ideal. Pero esa misma noche el cielo cambió por completo. Se cubrió de nubes muy pesadas y quedó claro que al día siguiente el clima no iba a ayudar. Así que nos preparamos para quedarnos dentro, ver películas y pasar el tiempo como siempre hacíamos cuando llovía. A la mañana siguiente nos despertó un ruido fuerte y constante. Eran golpes de botas contra chapa mezclados con el viento, que soplaba con mucha intensidad. Cuando miramos por la ventana vimos que el río estaba completamente crecido. El agua había avanzado y ya estaba empezando a meterse en el barrio. Ahí entendimos por qué las casas estaban elevadas, pero también notamos algo más. Los vecinos que vivían en la zona ya sabían exactamente qué hacer. Muchos empezaron a mover sus autos a zonas más altas sin perder tiempo, como si fuera algo habitual. 2 vecinos en particular salieron al pórtico de su casa con escopetas en las manos. No parecían agresivos. Incluso nos saludaron con normalidad. Pero se quedaron observando el agua con una atención que no era común. Algo totalmente atípico para nosotros. Eso inquietó mucho a mi madre, que empezó a cuestionar a mi padre por haber elegido ese lugar, porque no le parecía normal que la gente estuviera armada en una situación así. Él intentó calmarla diciendo que había visto buenas recomendaciones y que era un lugar tranquilo para pescar. Pero lo que nadie nos había dicho era que cuando el río crecía no solo traía solo agua. En cuestión de horas el nivel subió hasta cubrir toda la parte baja de las casas. Todavía faltaba para que llegara al piso principal. Salimos a ver mejor lo que pasaba y en ese momento mi hermana soltó un grito que no voy a olvidar nunca. Salió corriendo hacia adentro y dijo que había visto una aleta en el agua. Lo primero que uno piensa es en un tiburón, pero estábamos en un río. No tenía sentido.
Mi padre miró al vecino que tenía la escopeta, que en ese momento ya estaba cargada y apuntando al agua, y le gritó preguntando qué era lo que había ahí. El hombre, sin dejar de apuntar, levantó la otra mano, se llevó un dedo a la boca y le pidió silencio. Yo vi eso claramente. La aleta volvió a aparecer y esta vez se acercó más a nuestra casa, como si hubiera reaccionado al grito. De repente sentimos un golpe fuerte contra la estructura. La casa tembló. Mi madre gritó. La aleta giró y volvió a golpear, esta vez contra los tirantes de madera que sostenían la base. El vecino no dejaba de hacernos señas para que no hiciéramos ruido. El agua seguía subiendo y en otras casas la gente miraba sin hablar. Solo los perros ladraban. Y esos dos hombres mantenían las armas listas. En medio de todo eso, el perro de la casa de al lado continuó ladrando sin parar. El último ladrido lo hizo cerca de la escalera que bajaba al agua. No vimos qué pasó, pero escuchamos el sonido. Un quejido corto y desesperado antes de que todo quedara en silencio. Ese momento fue horrible porque el llanto de los dueños retumbó en todo el barrio. La lluvia paró por un tiempo, pero debajo del agua se notaba movimiento constante, cada vez más rápido. Mi madre me tomó de la mano y se tapaba la boca para no hacer ruido. Mi hermana no volvió a salir, y mi padre intentó llamar a las autoridades, pero no había señal. Después de varias horas el río empezó a bajar lentamente, y los dos hombres finalmente bajaron las armas. Se apoyaron en la baranda y actuaron como si todo estuviera volviendo a la normalidad. Nosotros hicimos lo mismo, pero ya teníamos decidido irnos. Lo que iba a ser una estadía de varios días se convirtió en apenas 2. Mientras el agua seguía bajando, algo pasó que terminó de asustarme por completo. Una de esas aletas apareció más lejos, en una zona donde el nivel ya no cubría tanto, y ahí fue cuando lo vi completo. La aleta no salía de un pez, sino de la espalda de una criatura. Tenía piel como de anfibio, pero su forma era humanoide, con brazos y piernas. Dio un par de pasos torpes fuera del agua, y luego se impulsó de vuelta al río con un salto rápido. Fue cuestión de segundos, pero lo vi con claridad. Cuando levanté la mirada, el vecino de enfrente me estaba viendo, y volvió a hacerme la misma seña de silencio, como advirtiéndome que no dijera nada. Horas después, cuando ya teníamos todo listo para irnos, vimos los daños en la casa. Los tirantes que habían recibido los golpes estaban marcados. Tenían 2 mordidas profundas y varias marcas de garras. Yo tomé fotos, incluso grabé, porque sabía que nadie me iba a creer. Desde ese día, tanto mi padre como yo dejamos de pescar por mucho tiempo. Mi madre y mi hermana todavía recuerdan todo con miedo. Lo más extraño es que el lugar sigue teniendo buenas reseñas. La gente sigue yendo porque es hermoso, porque el paisaje es increíble. Pero nadie habla de lo que realmente pasa cuando el río crece. Después de lo que vi, entendí que ese río no solo es peligroso por las crecidas. Continuamos. En alguna ocasión mi hermana se enfermó de un día para el otro, sin previo aviso, como si algo se hubiera activado de golpe dentro de ella. Al principio pensamos que era una gripe fuerte o algún virus pasajero, porque estaba decaída, con fiebre y sin ganas de hacer nada. Pero con el correr de las horas empezamos a notar que no era solo eso. Había cambios en su ánimo que no tenían sentido, momentos en los que estaba completamente apagada, y otros en los que reaccionaba de forma extraña, muy alterada. Decidimos llevarla al médico, pensando que ahí íbamos a encontrar algo que nos diera tranquilidad. Pero pasó todo lo contrario. Después de revisarla durante un buen rato, el médico se quedó en silencio y luego nos dijo que el cuadro no le cerraba del todo, que había síntomas que no encajaban entre sí, y aunque no parecía algo grave desde lo clínico, tampoco podía asegurarnos qué era lo que tenía.
Fue en ese momento cuando nos sugirió algo que nos sorprendió a todos. Nos dijo que si estábamos dispuestos, podíamos probar con algo distinto, algo fuera de lo científico. Si bien ella no estaba para ser internada, el decaimiento apuntaba a una anemia acelerada que bien podría costarle la salud. Por eso mencionó a una curandera que vivía en Baja California. No dio demasiadas explicaciones, de hecho evitó profundizar, pero insistió en que en algunos casos, esa mujer había ayudado cuando la medicina tradicional no encontraba respuestas. No era lo que esperábamos escuchar, pero tampoco teníamos muchas alternativas claras. Después de hablarlo entre nosotros, decidimos viajar. No tanto por convicción, sino por la desesperación de ver a mi hermana así, empeorando sin entender por qué. El viaje fue largo y bastante tenso porque ella no mejoraba. Y además había momentos en los que parecía desconectarse completamente. No estaba del todo presente. Cuando llegamos al lugar, más que un pueblo, parecía una aldea. Las casas eran de adobe y al estar ubicadas cerca de los árboles, se perdían entre la vegetación. Luego de preguntar a los lugareños, dimos con la mujer que nos recibió en su casa. Adentro era un lugar bastante simple, sin nada que llamara demasiado la atención. Eso, en cierto punto, nos dio una sensación de confianza. Nos hizo pasar sin hacer muchas preguntas y llevó a mi hermana a una habitación aparte. La revisó durante varios minutos sin hacer mucho ruido. Nosotros esperábamos afuera, sin saber bien qué estaba pasando. El tiempo se hizo largo y la incertidumbre empezaba a pesar, sobre todo en mi madre, que no paraba de lagrimear en silencio. En un momento la mujer salió y nos pidió que entráramos, pero algo ya había cambiado. Cuando mi hermana volvió a hablar, su forma de expresarse no era la misma. Su tono era distinto, más firme, más directo. Ahí la señora nos dijo sin rodeos que ella no estaba sola, que había algo más en su interior. Usó la palabra poseída de una forma tan natural que nos dejó completamente descolocados. Nadie supo cómo reaccionar en ese momento. Antes de que pudiéramos siquiera hacer una pregunta, hizo algo que todavía hoy me cuesta explicar. Mi hermana empezó a imitar voces de conocidos. No era una actuación. Ella cambió la voz, los gestos, la forma de moverse. Su cuerpo se tensó de una manera rara, y su mirada se volvió distinta, como si estuviera mostrando algo que no era propio. No sabría decir exactamente qué era lo que estaba haciendo, pero generaba una incomodidad muy fuerte. Tampoco era miedo directo, era algo más difícil de describir, como una sensación de estar presenciando algo que no debería estar pasando. Mi familia se miraba entre sí sin saber qué decir, porque todo se estaba saliendo completamente de lo que entendíamos. Después de ese momento, mi hermana volvió a su estado normal, como si nada hubiera pasado, y se desmayó. La curandera nos dijo que podía ayudar, que todavía estábamos a tiempo, pero que necesitaba algo de nuestra parte. Nos explicó que había una planta específica que necesitaba, algo que no se conseguía fácilmente, y que debíamos ir a buscarla nosotros mismos, cerca de donde estábamos. Nos dio algunas referencias del lugar, pero nada demasiado preciso. Habló de una zona desértica, de ciertas formaciones y de un tipo de terreno particular. No era un punto exacto, más bien indicaciones generales que nos dejaban con muchas dudas, pero aún así aceptamos. Mi hermana se quedó con ella, y nosotros salimos sin estar del todo seguros de lo que estábamos haciendo. La búsqueda nos llevó varias horas. El lugar era amplio, silencioso, y por momentos parecía que estábamos buscando algo, que tal vez ni siquiera existía. Hubo instantes en los que pensamos en volver con las manos vacías, pero mi hermana nos empujaba a seguir. Finalmente encontramos una planta que coincidía con la descripción que nos había dado. No estábamos completamente seguros, pero era lo más cercano a lo que nos había pedido.
La arrancamos con cuidado y volvimos lo más rápido que pudimos. Cuando regresamos el panorama había empeorado. Mi hermana estaba mucho peor. Tenía vómitos y en algunos momentos parecía que le salía espuma por la boca. Sus ojos estaban muy rojos, como irritados, y su respiración era irregular. Verla así fue un golpe fuerte, porque no sabíamos hasta dónde podía llegar esa situación. La curandera tomó la planta sin decir mucho y empezó a trabajar. No nos permitió intervenir en ningún momento, solo nos dejó observar. Lo que hizo no lo entendimos del todo. Eran movimientos precisos, repetitivos, acompañados de palabras en voz baja que no alcanzábamos a distinguir. El tiempo volvió a volverse extraño. No sabría decir cuánto duró, pero hubo un punto en el que empezamos a notar un cambio. La respiración de mi hermana se fue calmando poco a poco. Su cuerpo dejó de tensarse y finalmente se quedó completamente quieta, dormida. El silencio que siguió fue pesado. La mujer se levantó, nos miró y nos dijo que ya estaba, que había salido adelante. No hubo celebración ni dramatismo, solo una afirmación tranquila, como si hubiera terminado algo que ya había hecho muchas veces. Nos recomendó volver a casa y seguir ciertos cuidados, cosas simples en apariencia, pero que debíamos respetar. No entró en demasiados detalles y tampoco hicimos muchas preguntas. Lo único que queríamos era que mi hermana estuviera bien. Durante el regreso ella seguía débil, pero ya no estaba en ese estado crítico. Con los días fue mejorando, recuperando su energía, volviendo de a poco a su rutina. Volvimos al doctor para agradecerle y para que la revisara una vez más. Ahí fue cuando recetó varios complejos vitamínicos para acelerar el proceso. Parecía que todo se había superado, sin embargo, con el tiempo empezaron a aparecer ciertos momentos que nos volvieron a asustar. No era algo constante, ni tan evidente como al principio, pero había cambios. A veces su carácter se volvía distinto. Otras veces se quedaba en silencio durante largos periodos, como si estuviera perdida en algo que no compartía con nadie. No eran episodios largos ni violentos, pero sí lo suficientemente raros como para que no pasaran desapercibidos. Y cada vez que ocurrían, era imposible no pensar en ese viaje, en esa mujer, en lo que dijo y en lo que mostró. Nunca volvimos a hablar del tema con total claridad entre nosotros, como si nombrarlo demasiado pudiera traer algo de vuelta. Pero todos sabemos que hay algo que no terminó de irse del todo. Y aunque la vida siguió, cada vez que mi hermana se queda en silencio más de lo normal, o cuando su mirada cambia por unos segundos, hay una sensación que regresa y el aire se vuelve tenso, como si entre nosotros la entidad quisiera hacerse presente. Continuamos. Me llamo Rodrigo y me contacto con el canal porque esto que les voy a contar nunca se lo dije a nadie de manera completa, ni siquiera a mi padre, y eso que pasaron ya muchos años. Tenía 12 años cuando sucedió. Era aprendiz de albañil, y todavía estaba aprendiendo a cómo sostener una pala. Mi padre me llevó a trabajar a un rancho que tenía, por decirlo de alguna manera, con normas extrañas. Al menos para mí, que era un completo novato. Las tareas que me tocaban eran simples: agarrar el pico, aflojar la tierra, y después usar la pala para darle forma a lo que iban a ser las bases de una construcción. Con 12 años yo quería aprender, y quería cobrar para ahorrar. Así que esos 2 días hice exactamente eso sin quejarme. Mi padre dejó varias estacas clavadas en el suelo, con hilo entre ellas para marcarme los límites del área que tenía que trabajar. Y me dejó solo mientras él se ocupaba de otras tareas que en este momento no recuerdo bien cuáles eran. El terreno era grande. Las casas de esa zona eran bajas, con muchas hectáreas alrededor. Había algunos animales y muy poca gente. Y la tierra era negra, muy negra,
el tipo que mi abuelo siempre decía que era buena para la cosecha. El primer día pasó rápido y esa misma noche mi padre me avisó que al día siguiente yo iba a tener que trabajar solo porque necesitaba pasar por la casa de un vecino del rancho para coordinar el próximo trabajo. Así que me dejó solo, y en ese momento para mí era algo bueno. Sentía que estaba creciendo, que me tenía confianza. Esas cosas que uno de grande entiende mejor que cuando las vive. El problema fue que la tarde se hizo larga. Con 12 años, solo en ese terreno, me cansé y me aburrí. Y cuando uno se aburre, empieza a mirar cosas que quizás es mejor no mirar. Fue cerca de las 6 de la tarde cuando lo noté. En el mismo terreno del rancho, a no mucha distancia de donde yo estaba trabajando, había un montículo de tierra. Era lo único elevado en todo ese campo completamente plano. Tenía la altura aproximada de un auto. Estaba cubierto de césped igual que el resto del terreno. No había nada visualmente raro en él. Y mi cabeza empezó a hacerse preguntas sobre un escondite, un tesoro. Ahora de grande entiendo algo que en ese momento no podía entender. Yo tenía 12 años. Casi no miraba televisión. No tenía historias de miedo en la cabeza ni imaginación particularmente activa para ese tipo de cosas. Esas preguntas no me llegaron porque sí. Me llegaron por lo que había abajo del montículo. Me acerqué despacio como si algo me jalara sin que yo lo decidiera del todo. Y por un impulso que todavía no sé explicar bien, me agaché y apoyé la oreja sobre la parte más alta. Me tapé la oreja con la palma de la mano para aislar el sonido. Y entonces lo escuché. Algo que sonaba exactamente como un latido, lento y profundo, viniendo de abajo de la tierra. Pasé un buen rato mirando el montículo, hasta que esa voz que sentía dentro de mi cabeza me dijo que buscara, que averiguara qué había ahí. Agarré la pala, di una palada, después otra, y luego otra más. Saqué un círculo de tierra y me asomé pensando que iba a encontrar algo extraño, pero solo vi más tierra negra con lombrices y gusanos. Pero no me quedé con eso y seguí cavando. Saqué tierra y seguí bajando hasta que la pala tocó algo que era duro y blando a la vez, como si fuese un saco de arena apretado. Lo golpeé con la pala, pero no se dio. Así que agarré el pico y lo golpeé con más fuerza. Escuché cómo crujió, escuché cómo se rompió algo adentro. Pero no podía verlo bien porque todo tenía el mismo color. Todo era tierra. Todo se confundía. A los segundos escuché una voz, pero no una voz que se escucha con los oídos, sino una que aparecía directo en mi cabeza, como si fuera un pensamiento propio, pero que yo sabía que no era mío. Y lo único que decía era: gracias. Cada vez que yo sacaba un pedazo de tierra, cada vez que avanzaba un poco más, escuchaba esa palabra. Me asusté tanto que me fui para el sector donde me había dejado mi padre. Justo cuando estaba acomodando todo, él llegó y me regañó porque no había hecho mucho. Así que nos fuimos. Era sábado y el domingo tocaba descansar. Al otro día el teléfono de casa sonó y mi padre atendió. No pude entender qué era lo que pasaba, pero era algo muy malo por cómo se había llevado la mano a la cabeza. Claramente estaba preocupado. Cuando cortó le pregunté y me dijo que por un tiempo no íbamos a volver a trabajar en ese rancho. Se quedó callado, pero le insistí. Y me terminó contando que un animal salvaje había aparecido en la zona y había atacado a todos los animales y también a los lugareños más viejos. Me quedé paralizado, pero él me dijo que me quedara tranquilo, que esas leyendas no llegan hasta la ciudad. De grande supe que el chupacabras era el ser al que todos le tenían miedo en la zona, pero esa criatura aparentemente no hablaba. Y ese gracias que logré escuchar ese día, estoy seguro que fue de algo más parecido a un ser más antiguo. Por las dudas, nunca volví a la zona de esos ranchos y me trato de manejar siempre en la ciudad. Mientras más gente haya, mejor. Continuamos.
Hace unos años me fui a trabajar por unos días a un rancho en Sonora. Necesitaban gente para ayudar con unas reparaciones y trabajo de campo. Y como el pago era bueno, acepté sin pensarlo demasiado. El lugar quedaba bastante aislado, lejos del pueblo, metido entre monte seco y caminos de tierra donde casi no pasaban vehículos. Desde que llegué sentí que había algo raro en el ambiente, aunque en ese momento no le di demasiada importancia. Éramos pocos trabajando allí y casi todos llevaban años viviendo en la zona. La primera noche, mientras cenábamos, uno de los peones me dijo algo que pensé que era una especie de broma para asustar al nuevo. Me comentó que después de cierta hora no convenía salir de la casa. Lo dijo muy tranquilo, como si hablara de una regla cualquiera del rancho. Otro hombre incluso agregó que si escuchaba algo afuera por la noche, lo mejor era ignorarlo. La casa donde dormíamos era vieja, hecha de adobe, con ventanas pequeñas y un patio grande en la parte trasera. Durante la noche se escuchaban animales moviéndose entre el monte, ramas golpeando y el viento pasando fuerte por el campo. Pero también había otros sonidos que no parecían normales. La primera madrugada escuché golpes secos contra una pared del fondo. Pensé que alguno de los hombres estaba trabajando afuera o acomodando herramientas. A la mañana pregunté quién había estado allí y uno de los peones me miró raro. Me dijo que detrás de esa pared no había absolutamente nada, solo campo vacío por kilómetros. La segunda noche las cosas empeoraron. Escuché pasos alrededor de la casa. No eran rápidos ni parecían de alguien corriendo. Eran lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando con cuidado para no hacer ruido. Me levanté despacio y miré por una abertura de la cortina. Entre los árboles alcancé a ver una silueta parada completamente quieta. No pude distinguir bien qué era porque estaba oscuro, pero parecía una persona observando la casa desde lejos. Pensé que tal vez era uno de los trabajadores fumando afuera o vigilando animales, así que no dije nada hasta el desayuno. Cuando pregunté quién había salido durante la noche, todos dijeron que nadie. Uno de ellos incluso me preguntó si yo también había escuchado pasos. Con el paso de los días empecé a notar comportamientos raros en el pueblo cercano. Después de que bajaba el sol, las calles quedaban vacías. Los negocios cerraban temprano, y la gente evitaba quedarse afuera más tiempo del necesario. Una tarde fui al almacén a comprar unas cosas, y el hombre que atendía me preguntó en qué rancho estaba trabajando. Cuando le dije el nombre se quedó callado unos segundos. Después me contó que antes vivía otra familia ahí, pero que se habían ido de un día para el otro. Según él, dejaron animales, muebles y herramientas como si hubieran salido con apuro. Nunca regresaron a buscar nada. Esa misma noche volvimos tarde del trabajo. Apenas entramos al patio, vimos una silla en medio del terreno, acomodada mirando hacia la puerta de la casa. Nadie la había dejado ahí. Uno de los peones la levantó rápido y la metió adentro sin decir una palabra. Ahí me di cuenta de algo que no había notado antes. Todos evitaban mirar hacia el campo cuando oscurecía. Más tarde comenzaron los silbidos. Venían desde lejos, pero se escuchaban clarísimos en medio del silencio del monte. No parecían sonidos de animales. Eran como personas llamándose entre sí. Primero se escuchó uno solo, y después varios al mismo tiempo, desde diferentes lados. Uno de los hombres apagó todas las luces apenas empezaron. Nos dijo que no saliéramos por ningún motivo, y que si escuchábamos que alguien nos llamaba por nuestro nombre, no respondiéramos. Eso último hizo desesperar porque al poco tiempo los silbidos empezaron a acercarse. A veces sonaban lejos y segundos después parecían justo detrás de la casa. En un momento escuché algo raspando la pared de mi habitación. Despacio, como uñas largas o metal arrastrándose sobre el adobe. Todos estaban sentados en silencio, esperando que amaneciera, pero después comenzaron los golpes en el techo. Pasos pesados, lentos, caminando de un lado al otro como si alguien estuviera arriba de la casa esperándonos.
Recuerdo que uno de los peones apretaba un rosario con tanta fuerza que le temblaban las manos. Lo más desesperante era que nadie parecía sorprendido. Se notaba que no era la primera vez que pasaba. Yo quería mirar por la ventana, pero ninguno me dejó acercarme. Casi al amanecer todo se quedó en silencio de golpe. Cuando salió el sol revisamos alrededor de la casa y encontramos huellas en la tierra. Parecían marcas de botas, pero eran demasiado grandes y profundas, como si quien las hubiera dejado pesara muchísimo. Las huellas avanzaban hacia el campo y desaparecían de repente en una zona donde no había nada. Uno de los hombres me dijo que eso pasaba seguido, que a veces se escuchaban voces afuera intentando hacerte salir de la casa. Según él, hubo personas que aseguraban escuchar familiares o conocidos llamándolos desde el monte en plena madrugada. Terminé el trabajo pocos días después y me fui de ese lugar sin ganas de volver jamás. Hace poco hablé por teléfono con uno de los hombres que todavía sigue trabajando ahí. Le pregunté si las cosas seguían igual, y hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. Me dijo que los silbidos todavía se escuchan algunas noches, y que hace unos meses encontraron varios animales abiertos cerca del monte. Le pregunté si alguna vez descubrieron qué era lo que rondaba el rancho. Solo me respondió que en esa zona hay cosas que es mejor no buscar, porque cuando algo del monte empieza a fijarse en uno, nunca termina de irse del todo.